Bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy vamos a iniciar nosotros el consultorio jurídico online. Como cada viernes les traemos un tema nuevo para compartir con ustedes y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de el hurto, el robo y sus diferencias. Para ello hemos invitado al magíster Mijail Baiton, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, al cual quiero saludar. Buenas tardes, magíster Baiton, un gusto tenerlo en el consultorio jurídico online. Muy buenas tardes, Eric. El gusto es para mí y sin duda es una tarde importante en la que podemos discutir de este tema, realmente muy ingente en nuestra realidad peruana, ¿no? Muy bien, magíster Baiton, lo dejo entonces para la exposición. Tras la misma, vamos a tener seguro algunas preguntas de parte de nuestros seguidores. Les recordamos a todas las personas que estamos en diferentes plataformas, en USMP TV Filial Sur, nuestra página de Facebook, y la página oficial también de la Universidad de San Martín de Porres. Le doy el tiempo, magíster Baiton. Adelante. Muy amable. En principio debemos precisar que estos delitos, tanto el hurto como el robo, están dentro de lo que viene a ser los delitos contra el patrimonio. Nuestro Código Penal de 1991 se ha organizado, se ha categorizado de acuerdo al bien jurídico que protege o que busca proteger cada uno de los delitos previstos en ese código. Tan es así que tenemos un primer grupo que defiende el bien jurídico vida. Son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, donde se pretende proteger la vida. En el mismo sentido, tenemos los delitos que protegen o que buscan tutelar un bien jurídico llamado libertad sexual, por ejemplo. Y en este caso concreto tenemos tipos penales que buscan proteger el bien jurídico denominado patrimonio. Entiéndase patrimonio como aquel bien pasible de una cuantificación económica, el cual todos, como ciudadanos y como personas, pues tenemos nuestros recursos, nuestros bienes, y eso conforma efectivamente nuestro patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se ha visto en dogmática la diferencia entre el hurto y el robo. Empecemos primero por el hurto. Este delito está tipificado en el artículo 185 de nuestro Código Penal, el cual prescribe lo siguiente: el que para obtener un provecho de forma ilegítima se apodera de un bien ajeno, sustrayéndolo de donde se encuentra. Ojo, y debemos hacer aquí la precisión. La sustracción se da de una manera espontánea, de una manera, vamos a decirlo así, que no tiene mayor efecto o afectación a la víctima, ¿no? Por ejemplo, el caso de un joven que está dentro de un micro, de pronto, bueno, esto antes de la pandemia se veía con mayor razón, en la que los vehículos paraban abarrotados, de pronto el joven pues sube con la mochila atrás, se coge pues del parante, y de pronto un sujeto por detrás le abre la mochila y coge su celular, su billetera o cualquier bien que tuviera dentro de esta mochila este joven. Bueno, estrictamente no se le ha afectado la integridad física, psicológica a este muchacho. Es más, ni cuenta se ha dado, pero ya se le ha sustraído un bien, en este caso el celular, ¿no? Es el típico caso de hurto, es el típico caso de hurto. Vamos a ver las diferencias conceptuales después con el robo, porque esto es trascendental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 185 tipifica esta conducta con una pena de no menor de 1 y mayor de 3 años. Esta es en su figura básica. Pero también tenemos formas derivadas, se dice, o formas agravadas. Esto se encuentra previsto en el artículo 186 del Código Penal, el cual precisa, ¿no?, que más bien aquí la pena aumenta y ya no va a ser de 1 a 3 como en la forma básica, sino ahora es de 3 a 6 años. ¿Y cuándo va a ser con este quantum adicional, este quantum de pena adicional? Debido a determinadas circunstancias. Estas circunstancias son las siguientes. Primero, cuando se realice el acto del apoderamiento durante la noche.
o también mediante destreza o manipulación o cualquier forma de destrucción para superar el obstáculo que tenga dicho bien para poder sustraerlo. Típico caso, por ejemplo, de las tiendas por departamento, en la cual muchas de ellas, muchos de los productos tienen alguna forma de seguridad o algún tipo de valla, un precinto, que funciona justamente para evitar o alertar, en todo caso, al personal de seguridad cuando se pretenda sustraer este sin los cánones adecuados, que es pues pagar en caja y etcétera, ¿no? Entonces, la mera destrucción de este obstáculo o precinto de seguridad ya genera una cualificación en el comportamiento de la gente, ¿no? A eso se le denomina hurto agravado. Luego tenemos el típico caso del hurto cuando se realiza la sustracción en medio de un momento calamitoso o de particular desgracia en la víctima, ¿no? Ustedes seguramente se habrán dado cuenta en algunos accidentes de tránsito en los cuales vehículos de carga, sobre todo, van por la carretera y de pronto pasa algún accidente o alguna situación espontánea, el vehículo se descarrila, se voltea, colisiona de pronto con otro, y todo el bien que llevaba consigo este vehículo termina desperdigado a lo largo de la vía. Bueno, resulta que los demás conductores, en lugar de ir a brindarle ayuda, pues lo que hacen es coger el saco de arroz, de azúcar o lo que fuere que estaba llevando y se lo llevan. Se apoderan y se lo llevan, ¿no? Lo sustraen. En este caso también estamos ante una circunstancia de hurto agravado, por ejemplo, ¿no? Dada la circunstancia o la desgracia particular en la que está el sujeto pasivo, nada menos. Bien, en este caso habíamos referido que la pena va a ser de 3 a 6 años, pero también tenemos dentro de estas figuras agravadas otras circunstancias que le dan aún mayor reproche. En este caso, la pena aumenta, esto es de 4 a 8 años. ¿Y en qué circunstancias se da este quantum? Bueno, cuando hay la sustracción en medio de un inmueble habitado, ¿no? Luego, cuando el agente es integrante o partícipe de alguna organización dedicada a este tipo de delitos. Y también cuando se den agravio de menores de edad, por ejemplo. Pero a esas circunstancias agravadas existe una mayor incluso. Y en este caso la pena también es mayor. La pena en este caso es de 8 a 15 años, pero ¿cuándo se sanciona con este quantum punitivo? Cuando el agente o el sujeto activo, o también la persona que desarrolla el delito, quien realiza el delito, es cabecilla o jefe de alguna organización criminal dedicada a este tipo de delitos, ¿no? Entonces ya no es miembro, sino es el jefe. Allá entonces la pena es mayor, ¿no? Justamente por ser el cerebro de toda la organización. Entonces sería la pena pues máxima que recibiría el hurto agravado, ¿no? Y hay que diferenciar lo siguiente. ¿Hay algún monto mínimo que se debe sustraer para considerarlo delito? ¿O es que la sustracción o la mera sustracción, el mero apoderamiento de cualquier bien ya constituye este delito de hurto? Bueno, la norma procesal ha sido bastante clara, distinguiendo lo siguiente. Lo que viene a ser una falta de un delito. El delito es una conducta penalmente relevante, la falta viene a ser una conducta lesiva también, pero que no tiene relevancia penal y en consecuencia no será sujeta a una pena. Haciendo esta diferencia, en el caso del hurto, por ejemplo, ¿qué ocurre si el bien sustraído no supera una remuneración mínima vital, ¿no? En ese caso, lo que va a ocurrir es que va a ser considerada falta dicha conducta. Pero si es que supera esa remuneración mínima, será considerado delito. Y en consecuencia será el órgano persecutor del delito, en este caso el Ministerio Público, quien se encargue de investigar y luego someterlo al ámbito judicial, denominado al famoso juez de la investigación preparatoria. En el caso no fuera así, y tan solo se tratara de una falta, ya hemos dicho por el quantum del bien, el encargado de resolver esto será un juez de paz letrado, ¿no? Y en consecuencia, la sanción a recibirse también, de acuerdo al artículo 444 del Código Penal, es la prestación de servicios comunitarios o el pago de días multa, completamente diferente a lo que hemos denominado pena privativa de la libertad, que se aplica a la comisión de un delito.
Ahora bien, viendo también esta circunstancia, debemos precisar lo que es el típico caso de la sustracción de celulares, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido testigos o incluso víctimas de esta circunstancia en la que una persona puede estar ya caminando o ya puede estar dentro de un vehículo, sea taxi, sea transporte público, y de pronto por la ventana, de pronto de forma intempestiva y abrupta, viene un sujeto, coge el celular, lo arrancha, lo arrebata, se lo lleva consigo. La pregunta sería, ¿esto constituye robo? ¿Constituye hurto? ¿Constituye falta? ¿No? Entonces aquí tenemos que hacer una precisión importante. Y ya viendo la diferencia conceptual con lo que es el robo del artículo 188-89 del Código Penal. Y es lo siguiente, que cuando el apoderamiento ilegítimo para sustraer el bien se realiza con violencia o amenaza, estamos ante un escenario de robo, ¿no? Esos comportamientos, denominados también elementos normativos del tipo, que es la violencia, ¿y qué es la violencia? Se entiende esta como la afectación a la integridad física o psicológica de la víctima, o también puede ser mediante la amenaza, y la amenaza se conceptúa como aquella inminente o el anuncio inminente de un riesgo o peligro hacia la víctima, ¿no? La famosa amenaza. Claro, estrictamente, de pronto, ni es que se le toca a la persona, a la víctima, pero de pronto se le coloca en un escenario de temor, de miedo, en el cual evidentemente cede sin ningún tipo de defensa u oposición, bajo esa amenaza. Entonces, estos dos elementos constitutivos configuran otro delito, que es el del 188-89, que es el robo. Y en esta circunstancia, la sustracción del celular, como era el ejemplo que estábamos discutiendo, constituye un robo, es un hurto o una falta, claro, siempre y cuando, si el celular, imaginemos, no pasa los 500 soles o 600 soles, no pasa una remuneración mínima vital. Tendríamos que considerarlo de pronto falta incluso. Pero fíjese lo siguiente, hay un recurso de nulidad, lo cito, es el 1649-2017 Lima, en la que pasó lo siguiente, se tipificó el arrebato del celular como hurto agravado y no como robo. ¿Y por qué digo esto? Porque el arrebato del celular en el momento de realizar la acción, pues el sujeto activo, el agente, el imputado, por llamarlo, coge el bien y lo arrancha, ojo, con violencia, justamente para que la víctima ceda y suelte el celular. Y uno podría pensar que pese a esa aplicación de violencia al momento de arrebatar el celular, podría constituir un delito de robo. Pero no. Catalogaron esta conducta como hurto agravado, pese a esa aplicación de fuerza que realizó el sujeto activo. Diferente es cuando el sujeto va con un arma de fuego, ¿no? Y lo amenaza al sujeto pasivo o víctima, también llamado. Entonces, en este caso, el uso del arma de fuego sí más bien ya constituye una causal de robo agravado. Y en consecuencia, eso sí será robo agravado, ¿no? A diferencia de este arrenchamiento que fue catalogado, claro, no se utilizó ningún otro medio adicional, ¿no? Tampoco hubo un golpe o tampoco hubo una amenaza, simplemente el arrebatamiento intempestivo de una víctima que en este caso se encontraba en un vehículo colectivo, ¿no? Que es en este caso concreto. Ahora bien, respecto a lo que hemos denominado pues el robo, tenemos que distinguir lo siguiente. El artículo 188 del Código Penal conceptúa y enuncia lo que es el tipo penal de robo simple o robo a solas, que es también la forma como se le conoce, y menciona literalmente el que se apodera ilegítimamente de un mueble, de un bien mueble o total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde está, empleando ya sea la violencia o la amenaza, tendrá una pena de 3 a 8 años de pena privativa de libertad.
no menor de 3 ni mayor de 8 años. Bien, esta circunstancia se ve reflejada en un agravamiento o en un tipo derivado, que es el del 189, en el que considera determinada circunstancia para el agravamiento de pena. En este caso tenemos al inmueble habitado, si es que se realiza dentro de este, o cuando está en ciernes la noche, durante la noche, o de pronto a mano armada, o en concurso de 2 o más personas, estamos ante un típico caso de robo agravado, cuya pena será de 12 a 20 años. Hay algo que quisiera tocar también, y es importante manifestarlo. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando en el actuar del sujeto agente, en este caso del imputado, el que realiza la conducta punible, el quien realiza el delito, fruto de esa sustracción, empleando la violencia, produce la muerte de la persona? Hemos mencionado de que el robo se realiza mediante estos 2 elementos comisivos, que es violencia o amenaza, grave amenaza en realidad. ¿Y qué ocurre si es que en el empleo de la violencia, pues este tiene como resultado la muerte de la persona? O el famoso, o también denominado en doctrina como robo con subsecuente muerte. Bueno, eso también está regulado en el artículo 189, último párrafo. Y menciona, ¿no? Cuando, fruto del hecho, se genere la muerte de la persona, o incluso las solas lesiones graves de la víctima, estamos ante un escenario de cadena perpetua, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos sido también testigos de escenas completamente escalofriantes y, a nuestro entender, absurdas, de cómo pensar de que un sujeto, con el fin de sustraer, de apoderarse de un celular simplemente, no tiene ningún reparo en coger un arma de fuego y de pronto dispararle a la víctima. Bien, en esta circunstancia, el reproche es de cadena perpetua, es la máxima sanción que se da dentro del Estado peruano, justamente por ese comportamiento del sujeto activo. Es decir, no le importa la vida del prójimo, de otra persona, al punto que dentro de una balanza coloca en relevancia un objeto, en este caso, un celular. Y por el otro lado, dejando de lado cualquier criterio humano o de dignidad, no le importa acabar con la vida de la víctima para obtener dicho celular. Bueno, ese comportamiento está sancionado, pues, con cadena perpetua dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, lo cual evidencia, por razones de política criminal, una intención por parte del Estado de tratar de calmar o tratar de detener este ingente tipo de casos que existe dentro de la sociedad peruana. Debemos decir también que no tiene mucho éxito, dado que la maximización de la pena o la rigurosidad de la pena ha demostrado que no termina siendo un freno inhibitorio a la conducta de estos delincuentes, ¿no? Es casi lo que pasa con el feminicidio, ¿no? Por más de que las penas se endurecen, siguen habiendo casos como si fuera una forma de aliento o de motivación al delincuente para cometer este ilícito. Bueno, la realidad nos dice que el aumentar las penas no es la solución. Debemos pensar en otra óptica, en otra forma de política criminal, para sí más bien luchar contra la delincuencia y sí más bien reducir este alto índice que nos demuestra que la inhumanidad de la persona llega a ser tal que no le importa en acabar con la vida de otra persona con el fin de obtener un provecho mínimo, ¿no? Porque ni siquiera es de que el valor del bien, pues, en el mercado negro lo va a vender al mismo precio que le costó a la víctima, ¿no? La receptación, en este caso, la distribución, la venta de estos bienes apoderados ilegítimamente, sabemos bien que se dan, pues, a un costo ínfimo, ¿no? Y el problema también es un problema social, porque muchos de los ciudadanos, muchos de los miembros de la sociedad son los que compran estos bienes de dudosa reputación, con lo cual contribuyen y fomentan a este tipo de delitos, porque el delincuente no es que necesite un equipo celular. Él sabe que va a encontrar un mercado donde lo va a introducir, lo va a vender, lo va a comercializar
Y son los ciudadanos quienes adquieren finalmente estos bienes. Y con ello están generando una cadena, ¿no? En este caso, una cadena defectuosa que pervierte a la sociedad. Y somos muchas veces los mismos ciudadanos los que participamos inconscientemente dentro de este círculo. En consecuencia, es una tarea no solo para el Estado, es una tarea también para los ciudadanos, el comprometernos y luchar de forma activa y decidida para erradicar en lo posible la comisión de estos delitos. Muchas gracias, mi estimado Eric. Atento a las preguntas que puedan surgir y para poder ir comentando un poco al respecto. Muchas gracias a usted, Magíster Byton, por la exposición. Y sí, tenemos algunas preguntas por aquí. Vamos a filtrarlas para que vayan a su resolución. Bien, la primera consulta que nos hacen es respecto al proceso que se cumple por parte del infractor. Nos consultan si es que la responsabilidad, según el proceso que se tiene que seguir, va más para la comisaría, para la fiscalía. Nos piden ahí que usted nos aclare el tema de las responsabilidades en las entidades y las personas que están dentro de todo el proceso que lleva una sanción. Correcto. Tenemos que precisar que el Estado es el que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, es decir, ninguna persona puede administrar justicia por mano propia, por más delito execrable que éste sea. De eso se trata la sociedad, una sociedad civilizada. En consecuencia, el Estado es el que administra justicia en nombre del pueblo y lo hace a través de sus instituciones. Eso en principio. ¿Cuáles son las instituciones que intervienen justamente para la lucha contra la delincuencia? En primer lugar, la Policía Nacional, a través de las dependencias policiales. Y de hecho, en cada circunscripción local existe una comisaría, ¿no? Lo que ocurre es que una persona, cuando es víctima o cuando tiene conocimiento de algún ilícito de esta naturaleza, tiene que poner en conocimiento de la autoridad policial dicho hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la comisaría? Cuando se entera de una noticia criminal, de inmediato debe darle aviso a la autoridad fiscal, al Ministerio Público. Y el Ministerio Público le ordenará las diligencias urgentes e inaplazables a realizar, ¿no? Para que pueda, en este caso, si es que ya se detiene a la persona en flagrante delito, o si no, justamente para lograr ello y ubicar a la persona que ha cometido dicho delito. Y en consecuencia, una vez realizadas estas diligencias, pues obtener lo que se denomina los elementos de convicción. Si es que se obtienen esto, pues estaríamos ante un escenario ya previa a la identificación del autor, con otros elementos constitutivos del delito, para poder continuar con el proceso, lo que se denomina la formalización de la investigación preparatoria, y poder continuar en una eventual acusación y después juicio oral. Pero en el caso fuera flagrante delito, imagínese, le pongo en un escenario en el que se esté cometiendo un robo, a mano armada incluso, y de pronto la víctima, instantes posteriores a esta comisión, justamente vaya a pedir auxilio y afortunadamente, esto, bueno, es raro, pero afortunadamente estaba pasando un vehículo policial, de una ronda que estaba haciendo en el sector, le ponen conocimiento de este hecho y empiezan a hacer, pues, fruto de las estrategias policiales, el cerco perimétrico y lo ubican al delincuente, ¿no? En este caso estamos hablando de un delito flagrante, artículo 259 del Código Procesal Penal. En consecuencia, ya detenida la persona, se le pone a disposición del representante del Ministerio Público para que él decida, claro, junto con otros elementos de convicción adicionales, una prisión preventiva. Ahora, si bien es cierto, hay un fenómeno de prisionización, ¿no? La prisión preventiva, que es justamente una medida coercitiva para garantizar que el sujeto no se eluda de la administración de justicia y esté presente hasta la celebración del juicio. Lo cual me parece también incorrecto, porque si es flagrante delito
y ya tengo todos los elementos, en lugar de pedir la prisión preventiva, pues debería solicitar un proceso inmediato o una acusación directa, en el peor de los casos, ¿no? Para evitar este fenómeno de prisionización bajo el esquema de la prisión preventiva, que hoy en día se da con mucha, diremos, con mucha pomposidad, ¿no? Pero dentro de las formas que se tienen, o los mecanismos que establece nuestra norma procesal, pues son estas, ¿no? Proceso inmediato, eventualmente una terminación anticipada, si es que estamos ante un escenario de hurto, por ejemplo, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias, vamos a poder catalogar el mecanismo más eficaz para dar una solución ideal a este problema. Lo cierto es de que las instituciones que deben tomar conocimiento, ya digo, en el caso la víctima desee tomar acciones, que de hecho debe hacerlo, es la Policía Nacional, pero también puede presentar su denuncia directamente al Ministerio Público, ¿no? Directamente también puede ponerte en conocimiento ante cualquiera de estas dos instituciones. Si es que le pone en conocimiento de la Policía Nacional, esta le debe dar aviso igualmente al Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a nuestro nuevo modelo procesal, el único titular de la acción penal es el Ministerio Público. ¿Bien? Esa sería la respuesta, mi estimado Eric. Muy bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta donde nos piden aclarar el tema de la edad, en caso sea un menor de edad el que está participando de un hurto y es la persona que agrede, y también el tema de los montos. ¿Qué nos dice la ley respecto al monto del objeto robado? Adelante, magistrado. Bien, debemos precisar una cosa. En principio, de acuerdo a nuestro sistema penal, los menores de edad no cometen delitos, ¿no? Por más que sea una conducta típica, antijurídica, pero no puede ser culpable, porque la minoría de edad es una causal de inimputabilidad. ¿Y qué significa la inimputabilidad? Es que no se le puede asignar responsabilidad penal a esa persona porque es inimputable. En este caso, los menores de edad carecen, de acuerdo a nuestra ley peruana, del discernimiento para darse cuenta que de lo que están haciendo es delito. Claro que esto, desde el ámbito psicológico, no es así, ¿no? Un menor de 17, 16, 15 años sabe lo que es bueno, lo que es malo, y puede diferenciarlo claramente. En consecuencia, razones de política criminal también han establecido de que los menores de edad más bien tengan o se les catalogue bajo otra figura, que es la infracción penal. No cometen delitos, sino cometen infracciones penales. Y en consecuencia, quien los va a juzgar no va a ser un juez penal y quien los va a investigar tampoco va a ser un fiscal penal, sino van a ser sometidos a la jurisdicción penal juvenil, en la que será un fiscal de familia y un juez de familia quienes determinen la responsabilidad o no del adolescente. Y dicho sea de paso, tienen otro tipo de proceso para asignar o no su responsabilidad. De hecho, la sanción o consecuencia jurídica a la comisión de una infracción penal de un menor de edad serán medidas socioeducativas, toda vez de que, digo ya, no se les puede asignar una pena en tanto ellos no cometen delitos. Ahora, esto está bien, esto está mal, recuérdese, fíjese, estábamos con el fenómeno del sicariato, ¿no? Cuando las personas se valían justamente de los menores de edad para realizar el sicariato, ¿no? Y era el asesinato por orden o por mandato. Y se valían de estos menores de edad porque sabían claramente que no tenían responsabilidad penal. Claro está que la ley también ha sido modificada en el artículo 108C del Código Penal y se ha establecido que quien se vale de un menor de edad justamente para cometer el sicariato, cadena perpetua, ¿no? Una cosa así. Pero veamos lo concreto. La solución tampoco es buscar una responsabilidad penal en los menores de edad. Considero que no. O sea, tratarlos como si fueran mayores de edad o aplicarles las reglas del Código Procesal Penal a los menores de edad. Considero que no es la solución tampoco para reducir ese índice que se tiene de muchos jóvenes, adolescentes,
púberes en realidad incluso, que cometen infracciones penales. No, sino más bien el Estado debe enervar políticas dirigidas justamente a ocupar esos espacios, ¿no? Ya sean actividades deportivas, culturales, académicas, de todos los jóvenes, de todos los adolescentes, porque son justamente personas que están en formación, ¿no? Entonces, si ya un adolescente, un joven, está en esa proyección de cometer infracciones penales y una vez que sea mayor de edad, delito, pues el Estado es donde tiene que hacer y jugar su verdadero rol, que es justamente alinear esa conducta potencialmente desviada de estas personas. Bueno, eso es desde nuestro punto de vista. Ahora bien, en cuanto a la segunda interrogante, que era el quantum, si mal no recuerdo, era el monto. Respecto a este punto debemos precisar lo siguiente. El artículo 441 del Código Penal señala que para que sea considerado delito, delito de hurto, el bien sustraído tiene que superar una remuneración mínima vital. Si no supera una remuneración mínima vital, ese hecho va a ser catalogado como falta. Y al ser falta, no se le puede asignar una pena. Claro que hay una consecuencia, pero ya digo, la consecuencia a una falta es la prestación de servicios comunitarios o también el pago de días multa. Y lo preciso, si me permiten. La prestación de servicios comunitarios de 40 a 120 jornadas y en el caso de días multa de 60 a 80 días multa. Claro está, con la obligatoriedad adicional de restituir el bien sustraído, ¿no? Bien, Eric, en ese punto consideramos que esa sería también una respuesta viable. Bien, Magíster, tenemos una tercera y última pregunta y nos hacen la consulta respecto a cuál es el paso correcto en cuanto a la encarcelación. Básicamente nos preguntan cuándo tiene que ir ya a un penal o cuánto tiempo se tiene que quedar encarcelado, como vemos a veces en las comisarías. Si nos puede especificar los tiempos, la cantidad de días y cómo termina este proceso. Bien, es que tenemos que precisar lo siguiente y debemos diferenciar dos escenarios, ¿no? Cuando la persona ha sido detenida en flagrancia, será una tratativa completamente diferente, o cuando la persona ha sido simplemente denunciada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a una persona se le denuncia después de pasado el tiempo de flagrancia, después de pasar las 24 horas? Esta persona, en consecuencia, tiene que ser sometida a un proceso común, ¿no? Estamos en un escenario, ¿eh? Explico en la medida de nuestras cortas posibilidades esta diferencia. ¿Qué ocurre? Cuando una persona es imputada de la comisión, imaginemos, del delito de hurto, pero no está en flagrancia, ¿bien? En consecuencia, se le tiene que aperturar un proceso común. Empezaremos con algo que se llama la investigación preliminar, plazo de 60 días. Si no fuera suficiente, una ampliatoria de otros 60 días. Si no fuera suficiente, inclusive otra ampliatoria. Lo que pasa es que muchas veces a los fiscales se exceden un poquito del plazo, hay que hacer el control de plazo para decir, oiga, pero ya estuvo bueno de la investigación, ¿no? Hay que poner un poco de coto. Lo que ocurre es que luego de la investigación preliminar viene la investigación preparatoria, plazo 120 días, si no alcanzara los 120 días, prórroga de 60 días más, en consecuencia 180 días adicionales de investigación preparatoria. Luego de ello viene lo que se llama la acusación y se da algo que se denomina el control de acusación, que es una suerte de filtro para ver si lo que está acusando el fiscal tiene fundamento o no. Y luego de ello recién entramos al escenario de juicio, ¿bien? Ese es el proceso común cuando se denuncia a una persona y el hecho no está en flagrancia. Demora bastante, de hecho. Pero ¿qué ocurre cuando el caso está en flagrancia, ¿no? Se le detiene a la persona vamos a decirlo así, en el momento mismo de la comisión del hecho, ¿no? En ese caso, esta persona es detenida y es puesta a disposición de la autoridad fiscal. La Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para poder realizar los actos urgentes e indispensables justamente para vincular a esta persona con la comisión del hecho. Esta persona estará detenida esas 48 horas. Al cabo de esas 48 horas,
toma dos decisiones. O bien ordena su libertad, en caso no haya encontrado ningún o mayor elemento que vincule a este sujeto con el hecho imputado, o en todo caso, lo pone a disposición del juez y solicitará o requerirá una medida coercitiva. En este caso podría ser una prisión preventiva o una detención preliminar de pronto. Usualmente piden prisiones preventivas. En ese caso se lleva una audiencia de prisión preventiva y dependerá del plazo que el fiscal solicite, ¿no? A veces los fiscales pues, suelen solicitar plazos de 8 meses, a veces menos, dependiendo justamente de la complejidad que represente averiguar o realizar las indagatorias de los hechos puestos en su conocimiento. Entonces, será el juez quien determine si la persona va a la cárcel provisionalmente, ¿no? O queda en libertad. Pero fíjese la importancia, ¿no? Muchos pensamos que la delincuencia solo es responsabilidad de la policía, pero no. La policía, una vez que detiene a una persona en flagrancia, lo pone a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, en el plazo de 48 horas, junto con la policía, realizan las investigaciones. Y luego de ello, lo ponen, en el caso consideren que hay elementos que vinculan al sujeto con ese delito, lo ponen a disposición del juez, ¿no? De un juez de investigación preparatoria se le llama. Y este juez es el que decide finalmente si se le otorga, si se le asigna la medida de prisión preventiva o no. Y finalmente, si es que no se decide ello, este sujeto tampoco es que quede el caso archivado y quede en libertad, no. Es que el caso se va a llevar estando el imputado en libertad, pero el proceso va a continuar, ¿no? Pero en caso se diera una respuesta favorable por parte del juez a la prisión preventiva, el sujeto afrontará la investigación en la cárcel, ¿no? Bien, ese sería el punto en concreto respecto a esta pregunta que nos han planteado nuestros seguidores. Muchas gracias por sus respuestas, Magíster Byton. Estamos agradecidos. Saludos también para las personas que nos han seguido y que nos han hecho las consultas. Eso es todo por hoy en el Consultorio Jurídico Online. Muchas gracias nuevamente, Magíster Mijail Byton, por su exposición, y nos estamos encontrando el próximo viernes con otra edición del Consultorio Jurídico Online. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes. Permiso.